a todas y a todos. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, les damos la bienvenida a esta pequeña serie enmarcada en la 6ª edición de la Bienal Artesano entre Artistas del Museo de Arte Popular, espacio donde charlaremos brevemente con algunos artistas que allí presentan sus propuestas. En esta ocasión nos encontramos muy contentas acompañadas de Servando Mora, artista visual, quien realizó Trampas de Río en colaboración con Cristina Parras Torres. Hola, Servando, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Jimena, muy bien, ¿y tú? Bien, también. Trabajando desde casa. Cuéntanos un poquito, Servando, ¿qué es lo que nos presentas en esta 6ª edición de Artesano entre Artistas? Pues yo les presento una serie de 3 piezas que se llaman Trampas de Río. Es una unión de cerámica con bejuco que realicé con una artesana de Jalcomulco, la señora Cristina Parras. Más o menos cuéntanos un poquito más cómo fue el proceso de elaboración de esta obra, cómo se dio la comunicación entre tú y Cristina a lo largo de la factura de esta pieza. Pues mira, yo ya había acudido anteriormente a su taller donde realiza estas trampas para camarones que yo utilizaba como lámparas en casa. Entonces sale la convocatoria de artista artesano y decido que sería una buena combinación un material tan rígido como es la cerámica, unirlo a un material súper orgánico y noble como es el bejuco. Entonces, a partir de eso es que acudo con la señora Cristina y le comento la propuesta y ella encantada me dice, claro que sí, podemos participar. Me dice, solamente que ni tú ni yo entendemos el material del otro. Entonces necesitamos juntarnos, hablar y justamente a partir de eso se dio que se hizo el diseño de estas piezas. Porque para trenzar, el bejuco se necesita tener 11 hoyos, ¿no? Porque son 11 varas las que complementan la estructura. Entonces, desde ese mínimo detalle tan técnico para la realización del tejido de las trampas, es que yo tenía que adaptarme desde la cerámica a el bejuco. Entonces fue un proceso súper interesante en el que creo que ambos ayudamos en varias ideas y que al final de cuentas pues nos dieron este resultado de las 3 piezas que para ambos fue bastante grato, sorprendente y que pues lo pueden ir a ver a la galería de cerca. Entonces, justamente creo que esta actividad que hace el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, de unir a un artista y un artesano, es un gran logro porque es un aprendizaje para ambos. Entonces, el unir 2 talentos, la verdad siempre va a ser un éxito. Sin duda alguna, me llama la atención, es muy sugerente justamente las cualidades orgánicas de la propia pieza, ¿no? En sí, el trabajo que nos presentas allí, digamos tu parte, es la parte del trabajo con la cerámica de alta temperatura, tiene una cualidad muy redonda, es decir, es bastante suave, por decirlo de alguna manera, en su tacto o en su resultado formal, ¿no? Y esto se complementa de alguna manera con esta especie como de pensado, como le has llamado, o como de trabajo también definitivamente bastante orgánico, pero que presenta un complemento entre algo que es suave en su base, pero que también en su altura, es que no sé cómo expresarlo, observando, es como un diálogo al final del día. O sea, me parece que en el resultado de la propia pieza se puede observar este intercambio continuo entre 2 saberes unidos, se complementan y presentan estas 3 piezas que forman un conjunto. Pero eso como comentario de una observadora, ¿no? Que de pronto va, la mira y dice, estas cuestiones me parecen relevantes.
Sí, claro. Yo también justo me enfrenté a ese reto de forma mental, porque pues todo siempre queda en un boceto y a la hora de la ejecución el resultado puede funcionar o no. Entonces, el que justamente esta rudeza del material, porque en realidad cuando uno lo toca, porque se trabaja, tienen que mojarlo, tiene que estar húmedo para poder trenzarlo, si no, no se puede utilizar porque se hace duro al final de cuentas, porque es una raíz. Entonces, la raíz se endurece. Entonces, como para mí era como súper loco eso que pasaba de que una raíz en el agua está débil y al aire se endurece. Entonces, que es un poco también como quehacer en la cerámica. Claro. Entonces, lo que yo quería sobre todo era que ambos trabajos se unieran, tanto uno como el otro no ganara, sino que ambas partes jugaran armónicamente. Y creo que se logró justo en estas piezas. Y como dices, de un material y el otro que se complementen, creo que es complejo por las características físicas, pero que justamente el que las piezas de cerámica fueran como totalmente lisas permite que el bejuco se exprese por sí solo, y entonces yo creo que es ahí donde se da la belleza dentro de la pieza, que es simple y a la vez compleja. Ujú. Es contrastante, ¿no? En la cuestión de Ajá, las texturas y de las formas. así es. Cuéntanos un poquito, ya hablamos un poco del bejuco, hablamos un poquito de la cerámica, ¿no? Bueno, está hecha con arcillas mayoritariamente, pero ¿considerarías que estos materiales con los que se realizaron las trampas de río son accesibles en algunas localidades veracruzanas? ¿Son de fácil acceso o es difícil hacernos de este tipo de materiales? Pues justamente la riqueza de la naturaleza en Veracruz permite la realización completa de la pieza, por así decirlo. Eh, Como sabemos todos, en Jalapa hay una gran concentración de ceramistas que trabajan en la mayoría la alta temperatura, pero en algunos lugares se trabaja con la baja temperatura. Veracruz tiene sobre todo como en la alta montaña, tiene una gran riqueza en barros. Puedes perfectamente extraerlos de la mina, eh, al igual que el bejuco, que es la raíz de un árbol que se da en Jacilcomulco, que me comentaba justamente Cristina que está un poco en peligro de extinción, porque como ha ido creciendo Jalcomulco, han ido cortando varios árboles, entonces cada vez es menos la cantidad de bejuco que se puede extraer, y además solamente existe, eso se me hacía como muy interesante, solamente ciertas personas pueden ir a cortar el bejuco. Entonces, ese saber también se está perdiendo porque la gente no adquiere las piezas de bejuco. Entonces, justamente yo creo que si en Veracruz tenemos estos recursos y que se pueden explotar de una forma en donde ambos, tanto los artistas y artesanos que realizamos cerámica como los artesanos del bejuco, puedan unirse y con eso hacer piezas que se puedan distribuir, creo que es bien interesante. Entonces, sí creo que se está haciendo una como labor importante en Veracruz, en el mundo de la cerámica, eh, a partir de que existe un gran auge por promoverla. Entonces, claro que sí, es de fácil acceso ambos recursos, y yo creo que todos, tanto los ceramistas como los trabajadores del bejuco, están dispuestos a colaborar, que fue lo que pasó en este caso. Ujú, ujú. Un resultado muy, muy interesante, la verdad, francamente, ¿no? Ya para ir cerrando un poco esta ronda de preguntas, ¿dirías que en esta obra se muestra un fragmento de Veracruz?
claro, ya hablamos un poco sobre esta cuestión de los materiales, pero quizá también en relación al tema o al contenido de la pieza. Sí, yo creo que la pieza está como muy arraigada a Jalcomulco, que es una zona que me gusta mucho por la riqueza del río. Entonces, que justamente de eso hablaba como conceptualmente la pieza. El momento en que estás ahí en el río y de repente ves las piedras que van en el río girando y cómo es que de este puente que está en Jalcomulco icónico, juegan las trampas donde capturan a los camarones. Entonces, creo que habla mucho de esa parte de Veracruz en realidad. Es como un pequeño vistazo a lo que sucede en Jalcomulco. Es por eso que también quisimos como respetar el nombre de Trampas de Río, porque justamente hace alusión a una parte de Veracruz y destaca la zona de donde viene la pieza y la inspiración total. Entonces, para mí sí representa un fragmento de Veracruz. Ujú. Me resultó bastante reveladora esta imagen que propones, ¿no? La piedra un poco, claro, la cerámica en alta temperatura no es completamente una piedra, pero sí requiere de un proceso de solidificación, ¿no? Y por el otro lado, Sí. esta imagen del puente, ¿no? Que hace una especie de alegoría al trabajo con el bejuco y las ambas condensadas en esta propuesta que realizan los dos que se puede ver en la Galería de Arte Contemporáneo. Armando, muchísimas gracias. Me parece que fue una introducción excelente a tu trabajo, a la propuesta que realizan ambos. No sé si gustaras compartir algo antes de que cerremos esta pequeña ronda de preguntas. Pues a mí me gustaría agradecer al Museo de Popular de la Ciudad de México el haber conjugado con el IBEC, llevar la muestra a Veracruz. Y creo que para mí en especial que la pieza que viajó a Ciudad de México regrese a de donde está inspirada, la llena de una magia, porque la pieza regresó al origen. Entonces, creo que está como muy bien ejecutada esta labor que hizo el IBEC, sobre todo porque es una exposición en la cual puedes ver el trabajo de muchas personas que combinan precisamente ideas de disciplinas súper diferentes, pero que al momento en que se unen y ves lo que se logra, vale la pena echarse la vuelta a verla, porque hay muchas propuestas muy interesantes. Entonces, yo agradezco mucho este pequeño foro que estamos haciendo, esta pequeña charla, para que vayan y conozcan la exposición. Perfecto. Muchísimas gracias, Servando. Esto sería todo por ahora. Gracias por estar aquí conmigo esta tarde, por acompañarnos y nos seguimos viendo, seguimos platicando. Gracias a ti, que estés bien.